La paz del Señor Jesús, hermanos, para todos y cada uno de ustedes en esta preciosa noche que el Señor en su bondad y en su misericordia nos concede para poder estar acercándonos a su presencia. Gracias a Dios por cada uno de ustedes a quienes Dios ha movido sus corazones para haber respondido a este llamado que se les hizo y se encuentra junto a su familia realizando esta vigilia para la gloria y la honra del Señor. Quiero recordarles, mis hermanos, lo que el Señor nos dice en su palabra. Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, y de seguro que así es. En estos días de crisis, todo el mundo busca de quién tomarse, como en el tiempo de Nínive, cuando naufragaba la barca e iba Jonás, cada uno clamaba a su Dios. Quiero recordarles que nosotros tenemos al verdadero Dios y la vida eterna, el que hizo los oídos y oye, el que hizo los ojos y mira. Por ello, en este momento podemos estar confiados que el Señor está presto para ayudarnos. Solamente nosotros podamos escondernos y refugiarnos en Él. Mi saludo lo hago extensivo a todos los amigos que también nos miran a través de este medio. Nos es grato pues poderles compartir en esta hora la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aprovechar este preámbulo para realizar la invitación a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, para nuestro ayuno nacional, ¿por qué no decir mundial?, de parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que está coordinando la administración central, los miembros del Honorable Consistorio de Ancianos, y está convocada toda la iglesia en Colombia a participar de este ayuno el próximo 5 de abril, es decir, el próximo domingo. De manera que todos estamos cordialmente invitados y esperamos su participación. Gracias, hermanos, por esa diligencia que ustedes han tenido para realizar sus devocionales con su familia, y estoy seguro que lo están aprovechando y creemos firmemente que saldremos de aquí, de esta situación, fortalecidos en Dios y con nuestras familias mucho más unidos con ellos, y por qué no decir nuestra familia también motivados para seguir al Señor Jesucristo, pues en medio de todo esto pueden darse cuenta que la única esperanza es el Señor, quien ha prometido venir por nosotros y nos está dando este espacio para que nos preparemos adecuadamente. De allí que voy a hacer una oración en este momento. Tengo aquí una lista de hermanos por los cuales estamos invitando a orar, porque están pasando situaciones de salud, algunos no tan graves, otros un poco más complicados, pero tenemos al Dios que se ha comprometido a ser nuestro sanador, y creemos firmemente que Dios va a ayudarnos en esta parte. Y vamos a orar por la hermana Carolina Zúñiga. Ella se encuentra en el hospital. La hermana Karen Pérez está un poco indispuesta también. La hermana Janet Ocoró. El hermano Ancísar Pérez, que está en recuperación. La hermana María Eugenia Ocoró, que también está en recuperación. La hermana Marisa Cruz. La hermana Amanda Caro. Y nos vamos también para el ancianato, donde está el hermano Pedro, el hermano Heriberto, el hermano Tiberio y el hermano Clodoveo. Vamos a orar por ellos, que el Señor Jesús sea extendiendo su mano de misericordia
y trayendo sanidad sobre sus cuerpos en el nombre del Señor Jesús. Oremos pues, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso. En esta hora, Señor, honramos tu bendito nombre, Señor Jesús. Nos declaramos necesitados de su gracia, de su poder, Padre Celestial. Mira a cada uno de mis hermanos que se encuentran quebrantados de salud, pasando situación difícil, Señor Jesucristo. Usted es el Dios Todopoderoso, quien tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, Señor. El que llevó nuestras enfermedades, Señor, en el madero y que por su herida hemos sido nosotros curados, Padre Celestial. Tu promesa es, Señor, que nosotros podemos imponer las manos sobre los enfermos y que estos sanan, Padre Celestial. En esta hora, desde este lugar, Dios mío, estoy extendiendo mi mano, Padre amado. Estoy rogando, Señor, que manifieste tu poder en la vida de cada uno de aquellos que se encuentran quebrantados de salud, Señor. Obres poderosamente, trae sanidad sobre su cuerpo, Señor, sobre la hermana Carolina Zúñiga, Padre Celestial, la hermana Karen Pérez, la hermana Yaneo Coró, el hermano Ancísar Pérez, la hermana Eugenia Coró, la hermana Marisa, la hermana Amanda, el hermano Pedro, el hermano Heriberto, el hermano Tiberio, el hermano Clodoveo, Señor Jesucristo. Usted tiene el poder, Dios mío. Extienda su mano, sáquelos de ese estado en que se encuentra, Señor, y glorifíquese en su vida, Padre Celestial, porque para usted no hay nada imposible, amado Dios. Gracias le damos en esta noche porque usted oye la oración de sus hijos, Padre Celestial, y siempre está presto, Señor, para respondernos con gracia y con poder, Señor Jesús. Solicitamos, Señor, también la bendición para cada uno de tus hijos en general, Padre Celestial, para que tú seas protegiéndolos, Señor Jesucristo, de toda obra perversa del enemigo, Señor, y que su vida pueda mantenerse, Señor, en completa salud, Padre Celestial, para la gloria suya. En Cristo Jesús se lo ruego. Amén y amén. Hermanos amados, vamos a compartirles en esta noche la enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a compartirla en un contraste entre lo que son los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Muy oportuno en estos momentos en que nos encontramos por la situación de esta crisis por el COVID-19. La gente está preocupada, la gente está angustiada, la gente busca alguna salida para darse cuenta que la salida que tenemos en este momento es estar encerrados. Algunos no encuentran qué hacer. Pero gracias a Dios que su pueblo sí tiene mucho que hacer. Que es tiempo de buscarle a Él en espíritu y en verdad. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 5, que dice la palabra de Dios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por tus bondades, por tus misericordias. Porque tú nos congregas, Señor, para escuchar tu palabra, Padre Celestial. Danos revelación, Señor Jesús, y trae consolación a nuestros corazones. Fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Danos la revelación necesaria, Señor, de tal manera que nuestras voluntades puedan ser inclinadas a tu obediencia, Señor, y tú puedas entronizarse, Señor, en cada uno de nuestros corazones.
En el nombre de Jesús se lo ruego, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Y voy a predicar tu palabra en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo se hace uso de este contraste entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Esto a fin de destacar la condición actual y la suerte futura de los redimidos, por un lado, y los que se pierden, por otro lado. Y para ello tenemos el primer punto, que es que a los hermanos de Tesalónica los distingue por el pronombre vosotros. Precisamente se está refiriendo a los hermanos de la iglesia y le muestra su condición actual. Y de igual manera, desde el consejo. Y aquí miramos que la condición actual del pueblo de Dios es plenamente definida en los versículos 2 al 6 del capítulo 5, cuando dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El apóstol Pablo le está indicando qué tenía que saber el pueblo, los hermanos de Tesalónica. Al igual que nosotros, debemos saber las siguientes cosas. Primero, lo que dice el versículo, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este era un conocimiento que debían tener los hermanos y que debemos tener nosotros, porque tenemos la palabra profética más segura y a través de los años siempre se nos ha venido predicando esto de cómo será la venida del Señor, que estamos llegando a un momento en el cual debemos prestarle mucha atención, porque de seguro que los eventos apuntan a la proximidad de su venida. Segunda cosa que debían saber los hermanos era que los inconversos, que para los inconversos, cuando dijeran paz y seguridad, vendría sobre ellos destrucción repentina. De manera que no debe extrañarnos a nosotros lo que está ocurriendo en estos momentos y lo que ocurrirá posteriormente. Ignoramos cuándo va a comenzar o cuándo va a continuar esto que ha comenzado. Pero cuando el hombre diga paz y seguridad, ya está todo bien, ya estamos tranquilos, ya podemos seguir nuestra cotidianidad. Muchos dirán, vamos ahora sí a disfrutar de la vida, vamos a los placeres, vamos a los deleites, porque ya tenemos seguridad, ya tenemos tranquilidad, ya no hay estos peligros. Entonces podrá venir una destrucción repentina y el hombre no escapará. Lo tercero que debían saber era que los hombres no escaparán de esa destrucción repentina. ¿Por qué? Porque siempre estarán ocupados en sus cosas, en sus quehaceres, desentendidos de las cosas de Dios. A tal punto que dice el Señor que sucederá como en los días de Noé. Los hombres comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Y asimismo será, dice la Biblia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que debemos saber, y debían saber los hermanos, es que no estaban en tinieblas, no estaban en oscuridad, no estaban viviendo una noche, no estaban cegados del conocimiento. El conocimiento les había sido revelado por la misma palabra de Dios, porque la palabra de la exposición de la palabra alumbra el entendimiento. Esto implica que el conocimiento de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Y la luz nos alumbra, nos ilumina. Asimismo, la palabra de Dios nos da entendimiento para conocer la realidad del momento en que estamos viviendo. Y el pueblo de Dios debía y debe saber esa realidad. Que esto que está sucediendo no es un juego. Que esto que está sucediendo ya ha sido profetizado. Porque el Señor dijo que habrían pestes. Y estamos viviendo precisamente esos momentos de peste. Que los hombres estarían aterrados. Y la gente está aterrada. Los mismos gobiernos se encuentran incapaces, impotentes frente a la situación que se está viviendo. Que los hombres estarían abrumados a causa del bramido del mar y de las olas. Toda esta explosión social que se está viviendo es un llamado de atención que Dios está haciendo a esta humanidad. Y por qué no decir también a su pueblo. Debían saber los hermanos y nosotros también que la destrucción o la venida del Señor no debía sorprenderles. Cuando uno está despreocupado, desentendido, cualquier cosa lo puede sorprender. Pero si uno está avisado, si uno está informado, si es sorprendido, ya no es responsabilidad de ningún otro, sino que cada uno asume su propia responsabilidad. ¿Por qué? La advertencia nos ha sido dada. Entonces, la destrucción de este mundo no debe sorprendernos a nosotros, pues Pedro dijo que las cosas que existen ahora, que la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Eso lo dijo el apóstol Pedro, que los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos de la tierra se fundirán. De manera que si ya está escrito, y cuando comenzamos a mirar los grandes incendios forestales, tsunamis y todo aquello que está quejando, los mismos terremotos que se están presentando en este mundo, para nosotros no debe ser una sorpresa, porque el que hizo este mundo, Él también, en los días de su carne, aquí nos lo dejó plasmado en su palabra. Otra cosa que debían saber los hermanos, los hijos de la luz, que éramos hijos de luz y no de las tinieblas. Nosotros vivíamos en tinieblas, pero un día llegó la luz del Evangelio a nuestra vida para iluminar nuestro camino.
Y cuando esto llegó a nuestra vida, entonces cambió el rumbo de nuestra existencia. Hubo una ruptura realmente entre un antes y un después. Así como dice en Génesis que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Pero un día dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Asimismo nuestras vidas estaban llenas de tinieblas. Pero un día llegó Jesús, quien es la luz del mundo. Llegó a nuestros corazones para iluminar nuestra triste realidad y ahora sí invadirnos con la luz de su palabra y darnos esperanza de vida eterna. Los hermanos debían tener claro esto, que ya no eran más hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz. Por lo cual, en esta noche, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Los hermanos debían saber plenamente esta verdad. Y nosotros debemos saber para que no sigamos viviendo una vida de tiniebla, sino que andemos como de día y no satisfagamos los deseos de la carne. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Puede darle la gloria a Dios allí en su casa, hermano. Bendito es el Señor. Los hermanos tenían que saber que Dios no los había puesto a ellos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es el mismo mensaje para nosotros, hermanos. La ira de Dios es cierto, es una realidad que tiene que ser derramada a causa del pecado, a causa de que el hombre realmente le ha abandonado, le ha dado las espaldas a él, le ha desafiado en todas las formas. Dios se enoja con el hombre, su paciencia se agota. Pero el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, tiene un escondedero mientras tanto la ira de Dios se manifiesta. El pueblo de Dios tiene un refugio. Anda, pueblo mío, escóndete en tanto que pasa la ira. De manera que tú, hermano, nosotros tenemos en dónde escondernos. Tenemos un lugar seguro. Y ese lugar es el Señor Jesucristo. Allí estamos seguros y allí debemos estar confiados. No salirnos de allí. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, de aquel que tiene todo el poder, de aquel que a través de los siglos ha mostrado su favor y misericordia para aquellos que le invocan de veras.
para aquellos que le siguen de verdad, para aquellos que deciden realmente estar bajo su protección. Dios siempre lo ha hecho. Y en esta oportunidad, de seguro que no será la excepción. Nosotros estamos no solo para recibir protección en este mundo, sino también para alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando todo esto aquí termine, Él tiene un lugar preparado para nosotros. Por eso Él dijo, yo me voy, pero si os preparare lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera que no solo aquí tenemos la garantía de la protección, sino cuando el Señor diga no más a esto, también tendremos la seguridad de la vida eterna en la presencia de nuestro Señor. ¿Qué tenía que hacer también el pueblo? El pueblo tenía que entender que fuera que velase o que durmiera, vivirían junto con el Señor. Eso lo muestra el versículo 10. ¿Cómo? Velasen, estar despierto, estar vigilante, no dejarse mover de la circunstancia, no dejarnos distraer, apreciados hermanos, no dejar que las circunstancias de la vida cambien el rumbo, la dirección, quiten nuestra mirada de aquel quien ha dicho, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Los hermanos tenían esa seguridad. Que fuese que velase, implica esto, que fuese que estuviesen vivos, velando, despierto, conectado con el Señor. O fuese que durmiesen, esto implica la muerte física. Que cualquiera de nosotros puede pasar a ello. Pero fuese que estuviésemos durmiendo, como dice el apóstol, estas cosas les escribo para que ustedes no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Él traerá también con Jesús los que durmieron en Él. Hablando del cristiano, porque el cristiano fiel, que tiene aquí la viva esperanza de salvación, y que por alguna circunstancia desciende al sepulcro, la Biblia lo describe como alguien que está durmiendo, esperando el día en que suene la trompeta y como dice el Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, aquellos que estemos velando, seremos transformados para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, eso debían saber los hermanos de Tesalónica y también debemos saber nosotros, hermanos, aquí en Corinto y en cualquier parte donde haya alguien que invoque el nombre del Señor Jesús y que anda fielmente en sus caminos. Entonces el apóstol procede
a darle consejos a los hermanos de la iglesia. Y estos consejos, que también son para nosotros, miramos algunos aspectos de él. Primero, dice el apóstol, que no durmamos a la manera de ellos, de aquellos que no conocen al Señor, sino que seamos vigilantes espiritualmente, sin distraernos. No durmamos, sino velemos, hermanos, es el consejo que nos da el apóstol. Segundo, que velemos, que estemos atentos, vigilantes. Tercero, que seamos sobrios. Sobrios quiere decir que seamos, hermanos, prudentes. Que no seamos de pronto un poco despistados, sino que seamos prudentes. Y más aún en estos días necesitamos mucha prudencia, ¿sí? Seamos sobrios. Dijeron, no salga, esté en su casa. Como somos sobrios, estamos en nuestra casa. No andamos por allí. Nos mantenemos cuidándonos porque sabemos que el peligro acecha. Entonces, en estos tiempos necesitamos mucho más prudencia para no ir a tener dificultades. No solamente prudencia y sobriedad en lo que decimos, sino también en lo que hacemos, en la manera como estamos nosotros viviendo estos días. Y aquí hay un cuarto punto del consejo que da el apóstol. Dice que estemos vestidos con la coraza de fe y de amor. Mire, la coraza de fe y de amor. Esa coraza que era una pieza gruesa que cubría el pecho y la espalda. Nosotros podemos decir que nuestras emociones, nuestra fe, el amor, debe cubrirnos en nuestra coraza, hermanos. Porque la fe es imprescindible para la salvación nuestra. Porque el cristiano anda por fe. Y por la fe es que nosotros hoy estamos aquí sentados y seguros que aquel Dios que ha prometido guardarnos nos guardará. Que aquel Dios que ha prometido venir por nosotros nos va a recoger un día no muy lejano. Y no podemos perder esa fe, sino que debemos tenerla como una coraza en nuestra vida, en nuestros corazones. Asimismo, el amor a nuestro semejante, el amor al prójimo, el amor entre nosotros, como dijo Jesús, que nos amemos los unos a los otros, y el amor cubre multitudes de pecados, y el amor echa fuera el temor. Si amamos a Dios, no temamos. Confiemos y esperemos en Él, y de seguro que Él hará. Quinto consejo que nos da el apóstol es que estemos vestidos de la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo era esa pieza que el soldado se colocaba en la cabeza para proteger la cabeza y la cara. En la cabeza, hermano, aquí tenemos el cerebro. Y aquí en el cerebro es donde se procesan nuestros pensamientos, hermanos.
Entonces debemos nosotros cuidarnos y guardar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Que nuestra manera de pensar esté conectado con los pensamientos de Dios. Porque aunque en el pasado el Señor dijo que sus pensamientos no eran nuestros pensamientos, así como sus caminos no eran nuestros caminos, ahora en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, Cristo ha venido a morar en nuestros corazones y por tanto, Él vive en nosotros y sus pensamientos deben ser nuestros pensamientos. Y los caminos de Él deben ser nuestros caminos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y si nuestros pensamientos son sus pensamientos, entonces los caminos de Él también serán nuestros caminos. Y si hacemos esta tarea bien, estaremos seguros. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué le dice el Señor a los no creyentes? El apóstol dice, ellos, para referirse a los no creyentes. Eso está en capítulo 5, verso 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los no creyentes. ¿Sí? Vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ellos son aquellos que no han querido recibir a Jesucristo como su Salvador personal, puesto que viven en las tinieblas del pecado. Dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque el que hace lo bueno viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces los que decidieron continuar en las obras de las tinieblas, los que rechazaron la luz, dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. ¿Qué significa ser de la noche? Significa andar en oscuridad y dormir el sueño de la muerte espiritual. Nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias al Señor que Él nos dio vida. Y ahora tenemos esa vida y vida en abundancia. Pero ellos, los que no han conocido al Señor, andan en tinieblas. Y ser de las tinieblas significa pertenecer aún a Satanás y estar en condición de enemistad con Dios. Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Entonces, si estás en tinieblas, estás en enemistad con Dios. Qué bueno que te pudieras volver a Dios. Él siempre sigue con sus brazos extendidos hacia el pecador. La oscuridad mencionada es tanto moral como espiritual. Las tinieblas son las del pecado y de la incredulidad. Esto incluye la ignorancia
de la revelación divina, la inmoralidad en el comportamiento, en su manera de actuar, en su manera de vivir. Sobre todo, estar en tinieblas significa estar fuera de la experiencia de la salvación en Cristo y por tanto entregado a la depravación moral que caracteriza a este mundo. En términos general, las tinieblas nos hablan del pecado, de la ignorancia, de la ceguera espiritual, de la muerte, de la perdición. El infierno es un lugar oscuro. El cielo es un lugar de luz. Las tinieblas de afuera, también refiriéndose a la perdición de los hombres. Estar en tinieblas es estar del lado de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Pero seguro que usted ya no quiere seguir, porque Satanás es un enemigo cruel. Él nunca le abrió la puerta a sus presos. Al contrario, cada día echa más cadenas sobre ellos. Entonces, los que viven en tiniebla, ellos, dice la Biblia, que no tienen esperanza. Por eso, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, ellos, los otros, que no tienen esperanza. No tienen esperanza. Segundo, ellos son de la noche y de las tinieblas. 5:5 dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Quiénes son entonces de la noche y de las tinieblas? Ellos. Tercero, están más que dormidos. Pablo describe en Efesios como muertos espiritualmente. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. En las noches es cuando se realizan los robos, los atracos, y cuando la gente sale a hacer sus perversidades. Es lo más común. Aunque ahora también a luz del día podemos mirar grandes situaciones, pero la noche es la más propicia. En contraste al pueblo de Dios, que dice la Biblia que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, la Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que andan en oscuridad y tiniebla. Entonces este contraste nos sirve para subrayar el abismo de la diferencia que separa al creyente y al incrédulo. En contraste, pertenecemos a dos mundos distintos. El creyente pertenece a un mundo y el no creyente a otro mundo. Por eso dice la Biblia, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el creyente y el incrédulo. Pertenecemos a mundos distintos. Y por tanto también nos dirigimos a lugares distintos. Porque andamos por caminos distintos, vivimos en mundos distintos,
nos dirigimos a lugares distintos. Y el camino de vida es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Somos tan diferentes los creyentes de los incrédulos, así como la luz lo es de las tinieblas, así como el día lo es de la noche. De momento, hermanos, entonces basta con decir que los que estamos preparados seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Ahí tenemos 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mientras ellos, los que no han recibido al Señor, los que andan en tinieblas y por tanto en pecado, los que no están preparados, miremos lo que dice la Biblia, capítulo 1, versos 6 al 10 de la misma segunda carta a los tesalonicenses, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, amigo, los cuales, dice Dios, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto el Evangelio ha sido predicado y creído. De manera, apreciados hermanos, para nosotros hay seguridad, para nosotros hay esperanza, para nosotros nos espera un futuro glorioso, del cual dice la Biblia que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria que nosotros ha de ser manifestada cuando el Señor Jesucristo aparezca. Lamentablemente, para los amigos no tengo que darle esa buena noticia, pero sí tengo una noticia para ellos: que si en esta noche toman la decisión de buscar al Señor Jesucristo, de entregarle su vida a Él, de reconocer la condición de pecado en que viven, en esta noche el Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y qué importante sería que aprovechase esta oportunidad. Oramos dándole gracias a Dios por su palabra, y que el Señor nos ayude a todos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios de la gloria, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Padre celestial, que tú nos has regalado, Señor Jesucristo, para refrescar nuestra memoria, Señor Jesús, y reafirmar nuestra fe, Señor, en aquellas grandes promesas que tú tienes para nosotros, amado Señor. Tú seas ayudando a cada uno de tus hijos, Señor, fortaleciéndoles, Señor Jesús, guiando sus pasos, Padre celestial, y dándole la provisión espiritual necesaria, Señor, para que se puedan mantener firmes, Señor, en esta esperanza gloriosa hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ahora voy a orar, porque el Señor Jesús
le dé la provisión necesaria para usted y su familia. Asimismo, que el Señor proteja a este municipio en el cual nos ha puesto el Señor para dar testimonio de su palabra, como la luz y la sal en esta sociedad. Bendito Dios y Padre de misericordia, te damos gracias en esta hora. Presento a cada uno de tus hijos, Señor, y presento la economía, Señor, de este municipio, Señor. Le ruego que usted sea dando la provisión, Señor, para cada uno de sus moradores. Asimismo, le ruego por las autoridades, Señor Jesús. Le ruego por cada una de las familias de este municipio. Que usted la guarde, Señor, bajo la sombra de sus alas, Padre Celestial. Que usted la proteja, Señor Jesucristo. Y por la autoridad de tu Espíritu, Señor, también estoy reclamando, amado Dios, la protección sobre toda peste, Señor. Destruye esa obra perversa del enemigo, Padre Celestial. Dejamos sin efecto ese virus, esa pandemia, la dejamos sin efecto en este municipio. En el nombre de Jesús, la echamos fuera de estos territorios, que no afecten a ninguno de los moradores de este pueblo. Que podamos dar testimonio, Señor, de tu grandeza y de tu poder, Señor, de que este municipio, Señor, tú has tomado la llave de él, Señor, para darle la protección, de que este municipio es 100% para ti, Padre Celestial, como te lo hemos entregado y lo hemos declarado, amado Dios. Ayuda a cada uno, a cada familia, Señor Jesús, y dale la provisión necesaria para el sustento en el curso de estos días. Que tu ángel, Señor, acampe alrededor de tu pueblo y alrededor de este municipio, Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con todos y que pasen una feliz y agradable noche. Que Dios los bendiga.